Entonces, dentro de los aspectos de lo que es medio ambiente, primero tenemos que relacionar el hecho de que cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de una serie de condiciones en las cuales existen dentro de ciertas partes del planeta. Entonces, el medio ambiente se define como aquella interacción de diferentes tipos de condiciones en las cuales ocurre normalmente la vida de una forma natural o una forma de interacción dentro de lo que es la biosfera. Pero dentro de lo que es el medio ambiente existe un factor que limita la vida y el flujo normal de las condiciones que deben existir, y se llama contaminación. Entonces, la contaminación involucra diferentes orígenes. Existen contaminantes, los cuales tienen, por ejemplo, si nos enfocamos de origen agrícola, por ejemplo, los fertilizantes, si nos enfocamos a los que son desechos, comúnmente conocidos como basura, o desperdicios, la contaminación de aguas perdidas, aguas residuales que se depositan a diferentes cuerpos de agua a nivel hídrico que contaminan. En fin, la contaminación es muy amplia. Entonces, dentro de los principales factores que determinan esa vida anormal, de forma ya sea acuática o terrestre, hay que tener en cuenta que la contaminación tiene un eje principal y un eje en común, y se llama la actividad humana. Entonces, uno de los principios que debe tener cada individuo es el de conocer su entorno y saber manejar los recursos que tenemos en nuestro medio para darle un buen uso. Definitivamente que la población a nivel mundial no tiene esa conciencia, o no hay esa forma en la cual se debe interactuar. Los individuos no tienen la forma y no han encontrado, a través de décadas, no se ha encontrado ese equilibrio. Entonces, situaciones como la que estamos viendo ahorita aquí, en la cual la mayoría de los desechos sean orgánicos, como pedazos de madera como están aquí, o inorgánicos, como diferentes tipos de plástico, finalmente, ¿dónde van a dar? En algunos casos pueden quedar en basureros clandestinos, en otros casos pueden quedar en vertederos donde normalmente pues se da un tipo de tratamiento, o finalmente pueden quedar en un riachuelo, en una quebrada, en un río, y llegan entonces al mar. Y se ocasionan o pueden dar origen a diferentes problemas ambientales como el que estamos observando aquí. Causa de la generación, en este caso de la basura marina. Bueno, existen diferentes fuentes. En algunos casos pueden ser diferentes tipos de empresas que se dedican al trasiego de diferentes tipos de comercialización de productos a través de barcos, los cuales hasta cierto punto generan la basura en forma de origen acuático. También entonces está el hecho de que la mayor parte también involucra la mala conciencia cívica y ecológica que tienen las personas de depositar basura en los cuerpos hídricos. Se genera por actividades del hombre principalmente. No hay ninguna. Todo lo que es contaminación es sinónimo de hombre, porque son los únicos que pues tenemos la capacidad, aunque razonamos, pues no tenemos la suficiente capacidad de razonar y saber que no debemos de botar basura en los ríos, de no talar los árboles porque son los que nos dan el oxígeno para poder respirar. No tenemos la suficiente capacidad para discernir el hecho de que si consumimos un producto y ese producto está envasado en una cubierta plástica, no se debe tirar a la calle, o no se puede pasar por un río y tirar la basura como si fuese pues, un pescado que cayese al río, no. Entonces, esas condiciones tienen un sinónimo y es contaminación. Entonces, la basura se genera principalmente por las actividades del hombre y la mala disposición de residuos sólidos que se producen en esas actividades. Definitivamente que cuando hablamos de estas actividades tenemos que relacionar nuestro entorno y nuestra vida cotidiana. Normalmente existen muchos productos que se pueden reciclar,
pero también se necesita la cooperación de diferentes entidades gubernamentales, como en otros países. En otros países existen la tendencia a reciclar, a reutilizar materiales para darle otro uso y que no se genere más basura o no se genere más contaminación. Bien, entonces eso involucra el hecho de que tiene que existir también el apoyo gubernamental para desarrollar diferentes tipos de proyectos. Situaciones como estas no es muy lejana las imágenes. Si nosotros nos vamos por lo menos a los diferentes ríos que están en la provincia, la mayoría de los ríos en sus orillas, en lo que son los bosques de galería. Los bosques de galería son aquellos bosques o aquellos árboles que están a la orilla de los ríos que forman como una especie de cubierta, como de galera, se llama bosque de galería. Pero en las bases, en el suelo de esos árboles, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de productos de origen, tanto orgánico, inorgánico y principalmente inorgánico. Botellas, latas de cerveza, latas de soda, botellas, bolsas plásticas, vidrio, en fin, una serie de colección de desechos de diferentes tipos de origen. Entonces, estas condiciones involucran de que el nivel de contaminación de nuestro medio ambiente es muy viable. Si nos vamos a la parte rural, encontramos de que existen diferentes tipos de personas que consideran que las orillas de los ríos son vertederos. Tirar basura a orilla de los ríos o depositarlas a la orilla de las calles. Entonces, todo eso involucra la conciencia ecológica. Si nos vamos a la parte urbana, nos encontramos que en las calles, donde están los desagües, en las calles, son la principal fuente de desechos de diferentes tipos de papeles o diferentes tipos de plásticos o de botellas, lo que trae como consecuencia directa que se tapen y ocurran los que son las inundaciones. Entonces, todo tiene un factor común denominador: conciencia ecológica versus hombre. Entonces, de aquí es donde se tiene que tomar en cuenta el hecho de que el nivel de contaminación del planeta es tanto que llegará el momento en el que no vamos a poder coexistir, porque no hemos podido aprender el hecho de tener un manejo adecuado, un manejo ecológico de lo que es la parte de nuestros desechos. Veamos entonces, como mencionábamos, en el caso enfático de los desechos a nivel de basura, a nivel del agua, o a nivel de ecosistemas acuáticos, involucra diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, los barcos pesqueros, los barcos camaroneros, los barcos de estos buques de transporte de diferentes tipos de personas, involucran diferentes tipos de fuentes que generan entonces estas basuras. Esto conlleva a factores de alto riesgo de contaminantes. Por ejemplo, existen diferentes tipos de fuentes a nivel orgánico e inorgánico. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de materia orgánica que se puede, hasta cierto punto, todos los procesos bioquímicos involucran que la tierra puede biodegradarlos hasta cierto punto. Pero existen otras fuentes en las cuales sencillamente no. Por ejemplo, si los desperdicios de cartón tienen la tierra tiene la facultad, dentro de todos los procesos bioquímicos de transformación y absorción, de degradarlo aproximadamente en 2 meses. Pero si contrastamos materia orgánica, de origen orgánico, con material de desecho, en el cual no se puede, una botella de vidrio, todavía no se ha logrado determinar el tiempo exacto en el cual la tierra lo degrade. Una botella de, por ejemplo, lata de aluminio, tardaría aproximadamente 50 años. Y un vaso plástico de poliuretano, normalmente lo que usamos para los cumpleaños o para algunas fiestas, un vaso, demoraría 50 años en degradarse. La botella plástica de sodas, cervezas o cualquier otro tipo de producto,
Aproximadamente se ha calculado que puede demorar 450 años en que una botella pueda ser degradada. Entonces, imaginen la cantidad de desperdicio que hay aquí a nivel orgánico, botella, lata, cerveza, diferentes tipos de productos. ¿Cuánto tiempo demoraría una sola botella en degradarse? 450 años. Entonces, esas son situaciones en las cuales, por ende, debemos tratar de mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas y dentro del medio ambiente tratar de conservar nuestro ecosistema de una forma viable. Vamos entonces a, por ejemplo, a las baterías que almacenan diferentes tipos de productos. En el caso de baterías, por ejemplo, de carro o baterías que se usan en linternas de mano, pues el nivel de contaminante del mercurio y de otros productos químicos que están dentro de la batería automáticamente dañan el ecosistema acuático presente, que está en un medio acuático, y alteran toda la biología natural de ese ecosistema. Si nos vamos y enfatizamos, por ejemplo, los anillos de las cervezas, los zip-pack y demás, esos anillos en degradarse demorarían aproximadamente 400 años. Se ha calculado de que pueda degradarse. Las bolsas plásticas normalmente demoran de 20 a 30 años en promedio en degradarse. Entonces, todos los productos que tienen materia orgánica, pues el orgánico significa de que es biodegradable en un aspecto, pero normalmente también, si no se le da un tratamiento adecuado, puede generar un nivel de contaminación, ¿sí? Entonces, ahí viene el cuidado que se debe tener. En el caso de la basura acuática, pues bueno, en contraste con otros países o otras áreas, pues Panamá no escapa de todo lo que son desechos que causan un nivel de contaminación muy tremendo, a nivel de lo que son los ecosistemas. Bien, esto es para solamente un pantallazo de lo que es la contaminación a nivel de nosotros aquí en Panamá. Por lo menos la producción de basura, según el PENUMA, en la década del 90, casi la década del 2000 aproximadamente, entre el año 2000, involucraba que Panamá tenía una producción de tonelada año de 298.000 toneladas aproximadamente de basura. Si la contrastamos con otros países, pues el nivel es bastante alto en comparación a otros países. Pero se tienen que manejar ciertos proyectos de conservación, el cual pues involucre la limpieza y saneamiento de áreas. Entonces, el mal manejo de desechos involucra entonces que nuestro ambiente se va a ver comprometido y el cual causa obviamente un desbalance a nivel ecológico. Normalmente en algunos vertederos se hacen ciertos tipos de separaciones de materia entre lo orgánico y lo inorgánico y lo que se puede hacer reciclable, pero involucra procesos manuales que no deben ser los correctos. Deben ser procesos manuales que involucren el reciclable, la parte reciclable, desde automáticamente ocurra su uso. Es decir, cada empresa, cada casa debe tener un plan de reutilizar el material, reclasificar materia orgánica, inorgánica, latas y plástico y darle un uso o tratar de que eso llegue a ser a gran escala, pues reutilizable en cualquier parte del planeta, ya que existen partes o existen empresas que se dedican a, por ejemplo, transformar o derretir o darle otro uso, por lo menos a las latas de aluminio y cosas como esta. Si nos vamos entonces a los niveles de contaminación, pues son abismales, porque no solamente si son latas o desperdicios orgánicos, sino que también pueden existir desperdicios a nivel hospitalario, en algunos casos. Entonces, el manejo de contaminación, pues como ven, es muy amplio. Igual que la destrucción de zonas boscosas, por lo menos, la contaminación no solamente es tirar basura, no es solamente desperdicios que se encuentran en lugar determinado, sino que también es la alteración a nivel de la morfología de los ecosistemas, en los rellenos sanitarios o los rellenos a nivel de urbanizaciones o la destrucción de zonas boscosas, de manglares,
por ejemplo. Todo esto involucra entonces niveles de contaminación como vemos aquí. Bien, ese en el aspecto de contaminantes acuáticos, pero también existen proyectos que pues, algunas ONG desarrollan para tratar de disminuir en los niveles de contaminación. La limpieza de playas, por ejemplo, es una que ayuda bastante a lo que es mantener ese balance y llevar el mensaje de lo que es la limpieza o tratar de darle el uso. Pero normalmente, por lo menos cuando los ríos están demasiados, digamos, contaminados o las fuentes hídricas, entonces conlleva un nivel en el cual la contaminación puede causar el desbalance a nivel ecológico, a nivel de mejoramiento de las zonas acuáticas, que conlleva entonces un problema mucho más grave, como podemos ver aquí, de inundación y demás. Entonces, a nivel mundial, existen diferentes tipos de organizaciones que se dedican a estudiar estos fenómenos, tratar de buscar soluciones, pero definitivamente, pues es conciencia de cada quien tratar de llevar a cabo. Vamos entonces a otro aspecto que tiene que ver con la parte del saneamiento, la cual involucra un control, ¿sí? Dentro de ese control y dentro de lo que es el medio ambiente está lo que viene siendo las destrucciones de hábitat y la parte de la biodiversidad. Entonces, vamos a compartirle otro aspecto aquí que debemos tomar en cuenta, que tenemos que ver dentro de lo que es conservación del medio ambiente. O sea, que no solamente es contaminación, sino que también tiene que ver con la parte de destrucción del medio ambiente. Okay. Dentro de lo que es cambios a nivel de lo que es el aspecto de medio ambiente, hay que tomar la relación de biodiversidad. Las alteraciones de los ecosistemas en sí no solamente es contaminación, sino que también es alterar la biología o la biodiversidad de un área determinada. Normalmente cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que tener en cuenta el hecho de que son todos aspectos que tienen, dentro de un área determinada que tiene vida, flora y fauna, principalmente. Entonces, esos aspectos de flora y fauna involucran de que hay condiciones adecuadas para que la biología de los animales y de las plantas en un lugar determinado sean viables, para que ellas puedan desarrollar todas las funciones vitales dentro de ese ecosistema. Entonces, el aspecto de biodiversidad se refiere a la variedad de los organismos vivos, donde sus genes y los ecosistemas tienen esa interacción. Los aspectos entonces de conservación de la biodiversidad involucran entonces evitar la extinción de las especies y finalmente pues aquí se le describe de la actividad humana. Existen cantidades de individuos las cuales han desaparecido a nivel mundial, de mamíferos principalmente, algunos anfibios, reptiles, aves, que por la caza excesiva o por niveles de que su hábitat natural, su hogar, han desaparecido, entonces por ende la especie no tiene cómo readaptarse, coexistir y finalmente se extingue. Mantener grandes cifras de población que sostengan la diversidad genética. Cuando hablamos de mantener grandes cifras de población, sencillamente estamos hablando de conservar toda esa biología vegetal, toda esa fauna y esa flora en la cual la interacción de los individuos pues, se lleva a cabo. O sea, mantener los bosques, la selva, todo en forma intacta. Conservar las interacciones de las comunidades que sostienen los ecosistemas. O sea, esa interacción involucra entonces de los aspectos de medio ambiente y biodiversidad, mantener el flujo tanto de flora y fauna de forma adecuada. Entonces, dentro de ello está entonces que a partir de lo que un listado que aparece en el 2004, no está actualizado, pero se toma como referencia para explicarles, se han incluido o se estaban incluyendo para aquella época aproximadamente 15.589 especies a nivel mundial.
Dentro de ellos eran 12% aves, 23% mamíferos, 32% anfibios y 42% en el aspecto de tortugas, o sea, reptiles, que tienen que ver, que estaban en peligro de extinción, dentro de las amenazas que existen. Entonces, esos conteos que se hacen, o esa parte de llevar el control de algunas especies, involucra tratar de generar algunos planes para que los niveles de contaminación no sean tantos y las alteraciones a nuestro medio ambiente sean mínimas. Veamos entonces la parte de la destrucción de hábitat. Algo importante que hay que tomar en cuenta es mencionarles de que a partir de la revolución industrial, que comenzó por allá por la década de 60, los niveles de contaminación en el planeta han aumentado. O sea, el primer factor que influyó mucho fue el nivel de cantidad de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera debido a la combustión o ese proceso de transformar lo que son combustibles fósiles. Esa transformación genera mucha contaminación. Entonces, a raíz del incremento de la población a nivel mundial, surge por hecho de que a mayor población, mayor va a ser el nivel de contaminación. Que existe una relación directa entre la población y el consumo de algunos rubros, algunos alimentos, lo que conlleva entonces a un desbalance ecológico. ¿Por qué desbalance ecológico? Sencillamente, entre mayor población, mayor cantidad de tierra cultivable se necesita. Mayor tierra cultivable significa deforestar grandes extensiones de tierras para convertirlas a zonas ganaderas o a zonas agrícolas, comercialmente hablando. Entonces, ese desbalance no existe un control. Ese balance ningún país ha podido controlar de manera efectiva, en un 100%, que ese desbalance se controle o que no existe. Entonces, todo va en base a la condición humana. Por eso se enfatizaba, acá como se les mencionaba, de que los niveles de contaminación y de alteración de la biodiversidad están causados principalmente por las actividades humanas. Entonces, ese es el factor común denominador dentro de lo que es un aspecto de contaminación y alteraciones del ecosistema. Las actividades humanas que amenazan la biodiversidad, como mencionábamos, destrucción de hábitat. Cuando hablamos de destrucción de hábitat, pues si nos enfocamos a bosques, son destrucción de grandes extensiones de bosques. Si hablamos de sobreexplotación, pues estamos hablando de las transformaciones de zonas boscosas para extracción minera, por ejemplo. Las nocivas interacciones con especies invasoras. Normalmente en algunos países, para controlar algunas plagas, se traen animales que no son propios de esa área y se introducen, lo cual causa un desbalance dentro del comportamiento de los animales dentro de esa área. Y contaminación, pues, que involucra todo lo que hemos explicado, por ejemplo, el de la basura. Y a nivel atmosférico involucra cambios también. O sea, la contaminación tiene varias raíces, ¿no? Y entre una de ellas es la contaminación a nivel de calentamiento global, que involucra cambios de temperatura en el planeta, que prácticamente se ha calculado de que por cada década se está aumentando 2 grados centígrados la temperatura, lo que involucra entonces un fenómeno directo de acuerdo al calentamiento global que se llama el deshielo. También está el efecto invernadero, está la destrucción de capas de ozono, que son a nivel de esos tipos de contaminantes que generan en forma de aerosol, que generan una actividad negativa para el planeta. También está lo que es la lluvia ácida. O sea que existen diferentes tipos de condiciones atmosféricas, las cuales entonces también son producto de la contaminación. La destrucción de hábitat involucra entonces, como mencionábamos, que empieza a cultivar tierras de aproximadamente pues, unos 11.000 años. Nuestro planeta ha perdido aproximadamente la mitad de los bosques. Si nos enfocamos aquí en Panamá, pues ahorita vamos a mostrarles un mapa de la cantidad de bosques que quedan de zonas protegidas de Panamá, que realmente son mínimas las cantidades de zonas boscosas que existen en comparación a las que existían en años anteriores o décadas anteriores.
Aproximadamente la mitad de todas las selvas tropicales han sido taladas en tan solo los 50 años para obtener madera y convertirlos en terrenos agrícolas. El desbalance ecológico, si lo basamos en la forma de madera, la obtención de madera involucra también grandes bosques primarios. Cuando hablamos de bosques primarios, son bosques que nunca han sido intervenidos por la mano del hombre, que son pocos los que quedan. Pero existen bosques, por ejemplo, en Altapón del Darién, que existen cuadrillas o personas que se dedican a por día extraer madera. Y esa madera es transportada a través de los caudales de los ríos, son transportados, son manipuladas y son convertidas en normalmente pues, cualquier tipo de recurso de madera. Convertirlos en terrenos agrícolas, definitivamente, para cultivo y para lo que es la parte agropecuaria, la parte de ganadera, donde hectáreas de tierra se convierten para una ganadería intensiva. Otras actividades que producen el deterioro del medio ambiente, el confinamiento de los ríos a presas, totalmente cambian la morfología natural o la forma natural de los ríos o de los caudales, de forma hídrica. Entonces, eso también altera lo que es la biología de la flora y fauna característicos de estas áreas. La desecación de los pantanos, un factor importante en otros países que lleva a transformar diferentes tipos de biomas acuáticos, transformarlos. La construcción de carreteras y viviendas que involucra, por ejemplo, en las áreas cercanas a los manglares, la destrucción de los manglares para convertirlos en rellenos para la construcción de casas, por ejemplo. La industria en la cual la mayoría de las empresas, en forma generalizada, son construidas alrededor de cuerpos hídricos o ríos o quebradas, las cuales el pensamiento cuando se construyeron era de que parte de las sustancias de lavado de maquinaria o desechos orgánicos eran vertidos a los ríos, quebradas, como suele pasar, porque eso no se ha controlado. Aquí en David podemos encontrar diferentes ríos que están a la orilla latinoamericana, que cuando pasamos existen olores sumamente excesivos y que no son los normales. Y es producto de que existen diferentes tipos de empresas que depositan sus desechos orgánicos en las aguas de estos ríos. Y obviamente cuando estamos en época lluviosa, pues todas esas sustancias nocivas son arrastradas y finalmente donde van al mar o hacia la parte de los manglares, ocasionando un nivel de contaminación excesivo. Algunas especies necesitan miles de acres para encontrar comida y reproducirse. Un ejemplo, cuando hablamos de acres pueden ser hectáreas, y un ejemplo palpable es el del jaguar, que vamos a explicar ahorita en forma general alguna biología importante sobre el jaguar, basado en este aspecto. Entonces, existen especies de animales que necesitan grandes hectáreas para poder mantener su equilibrio natural y su desarrollo. Cuando hablamos de equilibrio natural, involucra principalmente reproducción y de encontrar comida, que están ahí asociadas, ¿no? Si no tienes suficiente comida, no hay suficientes formas de reproducción. Si no hay reproducción, los individuos no pueden transmitir su forma genética hacia nuevos descendientes, lo cual involucra el peligro de extinción de la especie, como suele ocurrir. La fragmentación de hábitat amenaza la vida silvestre al dividir los ecosistemas en pequeños lotes. Normalmente, cuando se hace esto, normalmente eran zonas totalmente boscosas, pero al transformarlas a zonas agrícolas, imaginemos que tenemos en Cerro Punta Volcán, igualito, solamente que allá son montañas, pero esas montañas normalmente todas eran zonas boscosas, todas eran zonas protegidas, pero debido al incremento de la parte de consumo a nivel de humano, a nivel de tratar de cultivar diferentes tipos de rubro o de mantener ese nivel de buscar un ingreso económico, nos olvidamos de que fragmentar los bosques, como lo vemos aquí, involucra entonces aislar especies, y esas especies son las entonces que normalmente aquí dice fragmentación de hábitat. Entonces, eso involucra un nivel de contaminación. Existen pues personas pues, que tienen la conservación, como el caso del jaguar y el puma. En este caso, algunas ONG se dedican al estudio
para la conservación de estos felinos, en el cual aquí, por ejemplo, tiene un radiocollar. Esto que se ve aquí es un radiocollar, el cual emite señales y esas señales se detectan en aparatos especiales para ver el comportamiento de los animales, de qué se alimentan, sus amenazas y demás. Entonces, estos son algunos aspectos que teníamos que ver sobre lo que es medio ambiente. Ahora, vámonos aquí a Panamá, a aspectos importantes dentro de lo que es la conservación. Y ello involucra entonces conocer específicamente la biología de un grupo de felinos que forman parte de nuestro medio ambiente aquí en Panamá. ¿Y qué es lo que vamos a explicar ya para ir finalizando el tema de ecosistemas y conservación y todo lo demás? ¿Por qué me gusta la parte de conservación y por qué hago tanto énfasis en todos los módulos y en todo? Porque siento que personalmente cada vez que pasan los años y las décadas, el nivel de contaminación es mayor. El nivel de contaminación involucra que la existencia de los nuevos individuos, de las nuevas generaciones, se ve comprometida. Hace 30 años atrás, el nivel de contaminación no era el mismo que existe hoy. Hace 30 años atrás, las zonas boscosas de Volcán, Cerro Punta, Boquete, no eran las mismas que están en el día de hoy. Normalmente antes, en estas zonas muy ecoturísticas, el nivel de el frío, el nivel ecológico era mucho más nutrido. O sea, las condiciones ecológicas eran más viables, pero en la actualidad totalmente es cambiado. Normalmente se puede ir a Boquete, pero ya no es igual. Ya no se siente ese ambiente tan frío, de baja temperatura. O sea, son muy raras veces. Si vamos a Volcán o a Cerro Punta, pues como la imagen que compartimos ahorita, en contraste a la de Paraguay, que es un ejemplo, pues se ven zonas que normalmente eran boscosas, ya no son boscosas. Ahora son zonas agrícolas para diferentes tipos de rubros, papas, cebolla y demás. Entonces, eso crea un desbalance y ese desbalance es muy difícil recuperarlo. Para que la naturaleza o para que un árbol, por ejemplo, que normalmente tiene 60 o 100 años, imagina la cantidad de años que hay que tener para que un árbol se recupere o una zona boscosa se recupere. Bien, entonces vamos a ver ese aspecto aquí dentro de lo que es este pequeño documento que se maneja a nivel de seminario y a nivel de conservación de biodiversidad del medio ambiente. Entonces, las amenazas, principalmente, como estamos explicando, la contaminación. También un aspecto importante que se tiene que tomar en cuenta, que vamos a ver ahorita, es el de la cantidad de zonas boscosas. Ustedes hablábamos de las zonas boscosas en Panamá. Actualmente solamente existen, lo que está en verde son áreas que son bosques protegidos, estatalmente hablando, semi-protegidos, porque muchas de estas zonas, por lo menos aquí en el Chagre, aquí alrededor, son zonas ganaderas. Son zonas ganaderas que diferentes tipos de dueños, pero están dentro o caen dentro de lo que es el contenido de parque. Igual para la parte del Pilar, igual para la parte del Darién, en fin. Entonces son condiciones en las cuales, si no se tiene un cuidado adecuado, pues si estamos en el 2020, pues desgraciadamente en el 2030 esta zona verde va a ser mucho más reducida. Y de aquí a 30, 40 años más, pues no va a existir casi nada o desaparecerá. Entonces esas son las condiciones que hay que tener en cuenta en las generaciones de nuestra población juvenil. Tratar de educar a no talar, no tirar basura, a tratar de disminuir los factores de contaminación, regular el agua, no destruir los cuerpos hídricos, en fin. Basado en el aspecto, pues, existe una clasificación de diferentes parques, por ejemplo, Parque Internacional de Amistad, el de Fortuna, Volcán Barú, Marino Golfo Chiriquí y Zona Silvestre de la Barqueta. En el caso de las principales alteraciones de biodiversidad a nuestro medio ambiente, pues está aquí en Panamá, contaminación, que es lo que hemos explicado en el día de hoy. Pero también un aspecto que también debemos tomar en cuenta en el caso de contaminación basado en el tráfico. Y aquí es un tema interesante que se da mucho, el de sacar plantas
de áreas endémicas, zonas boscosas, traerlos a zonas para comercializarlos. De igual forma en animales. Normalmente para la época de Navidad, siempre hay la comercialización de diferentes tipos de plantas que se traen, o ciertos tipos de plantas epífitas que se traen de zonas de Cerro Punta Volcán, y se comienzan a comercializar de una forma totalmente irregular y totalmente de una forma que no tiene sentido. Representar algo que se llama nacimiento, utilizando plantas en las cuales se está alterando la biología de los ecosistemas. ¿Por qué se altera? Sencillamente porque esas pequeñas plantitas que comúnmente se conocen como musgos, pues ya tienen una función ecológica. Entonces, se traen de zonas altas, se traen y se comercializan de una forma irregular. Totalmente un factor de contaminación. Porque primero, la asociación entre un nacimiento versus utilizar plantas inferiores para representarlo es totalmente, pues, ambiguo, porque eso no, si leemos, eso no es así. Normalmente se utilizaban, en aquellos tiempos, eran pastos, no eran plantas epífitas. Entonces, eso involucra en un nivel de conciencia ecológica, que normalmente, pues, no se tiene y que no se regulariza, ni tampoco las autoridades toman un aspecto legal sobre eso. Entonces, a eso se refiere tráfico ilegal de especies. Nos vamos en la parte de plantas, pues. Si nos vamos a la parte de animales, pues existen diferentes tipos de personas que comercializan diferentes tipos de carne de animales silvestres, puerco de monte, de venado, y diferentes tipos de animales que cazan y venden las carnes. La utilización de recursos y el hecho de, pues, utilizar los recursos de manera adecuada, y las especies invasoras que también tiende a los diferentes tipos de personas que tienden a traer tanto plantas como también animales de otros países o de otras áreas y mezclarlos. Entonces eso crea un desbalance a nivel ecológico. Normalmente, pues en Panamá siempre hay algunas organizaciones que se dedican al estudio y tratar de llevar esa información ecológica. Existen cualquier cantidad de ONGs, pero enfatizadamente voy a hacer referencia a una en la cual, pues, participamos activamente en ciertos estudios y ciertas partes de educación ambiental, que es la Fundación Yaguara, en la cual, pues, se dedica principalmente a la conservación de la biología y el hábitat del jaguar y de los felinos, grandes felinos en Panamá. Y también, pues, otras instituciones a nivel de las universidades, por lo menos aquí en Chiriquí, en la UNACHI, en la cual, pues, participamos ayudando a lo que es educación ambiental. Entonces, por ejemplo, aquí en Panamá contamos con felinos. Felinos, hablamos de, por ejemplo, el pantera onca, jaguar, lo que es el tigrillo, el pardo pardalis, puma, puma con color, el pardo wavy, el otro celote, lo que es el jaguarondi, ¿sí? Que son diferentes tipos de felinos que tenemos aquí en Panamá. Entonces, cada uno de ellos tiene una función a nivel ecológico. Entonces, las funciones ecológicas involucran regular ciertas especies de forma natural en base a su alimentación. Pero si esas especies que normalmente ellos consumen desaparecen, obviamente tienen que consumir lo que encuentren en su hábitat o en su forma casi natural y consumir. Entonces, eso trae un problema a nivel generalizado porque no existe cobertura boscosa para que ellos puedan desarrollar su hábitat natural, su vida en forma silvestre natural. Entonces, los problemas de contaminación no solamente están en el hecho de contaminar, sino también el de conservar. Ahora, existen diferentes planes, como el que mencionábamos ahorita de jaguares. La Fundación Yaguara, pues, desarrolla planes para conservación. También está de zonas en la parte de conservación de las águilas arpías, que es otro grupo de biólogos que se dedican a esto. Conservar anfibios, otra forma. Entonces, existen mecanismos para poder ayudar a lo que es el medio ambiente y tratar de llevar al equilibrio. Pero
Esto involucra entonces tener conciencia económica, desde no tirar un simple papel de galleta a la calle, hasta la forma en la cual en en las casas actuamos. Regular la cantidad de agua que se consume es un factor en el cual no regulamos de forma adecuada. Entonces, hacerlo ayuda en forma directa. También utilizar ciertos materiales, en fin. Este es el tema final para lo que es la parte de conservación, que tiene que ver con el tema del medio ambiente, en la parte de ver cuáles son los factores que alteran normalmente a los ecosistemas. Definitivamente, solamente hemos tratado ciertos aspectos. No enfatizamos en los aspectos de los gases de efecto invernadero, que es otro tema sumamente también complejo, ni lluvia ácida, ni destrucción de la capa de ozono por CFC, sino que solamente nos enfatizamos en contrastar ciertos aspectos de lo que se le menciona en el módulo de contaminantes a nivel de ecosistemas terrestres y acuáticos, que involucra lo que es pues, medio ambiente. Entonces, hay un taller, el taller es el de la página, el taller 9, si no me equivoco, que tienen que indicarme cuáles son los mecanismos o los principales contaminantes que existen por la generación de las actividades humanas. Llámese actividad humana, pues todo lo que hemos explicado ahorita. En la actividad 9, sí. Ahí tienen 35 puntos de criterios de evaluación, hay 21 puntos de contenido y lo demás, pues, ideas que sean coherentes y demás. Entonces, el taller se enfatiza en ver cuáles son todas las sustancias, llámese desechos como la basura, diferentes tipos de productos en aerosol también se pueden mencionar, o todos esos contaminantes que alteran, o sustancias químicas que alteran a lo que es el medio ambiente, y cuáles son sus consecuencias. Entonces, ese cuadro está en la página, la actividad 9, que deben desarrollarla. En el caso de, para el nivel de noveno, es igual tema, igual taller, para los que son modular, igual para los que son de plataforma, tienen que hacer ese mismo taller y presentarlo. Lo único que enfatizo, los que van a trabajar de forma por plataforma, traten de que el documento que envíen sea en versión PDF. Lo que van a trabajar de forma modular, pues deben tomar en cuenta y en consideración los criterios de evaluación que se les están señalando. Recuerden que la parte del módulo involucra que tienen que leer la información que está detallada en el módulo y de ahí sacan la información y la transfieren de forma resumida en base a los criterios que estoy solicitando al módulo y lo comienzan a desarrollar. Entonces deben tener en cuenta también en el aspecto de la coherencia de ideas que sea relacionado al tema de medio ambiente y al tema de conocer cuáles son los aspectos de contaminación que existen. Son bastantes, solamente hoy hemos tratado algunos ejemplos de forma rápida para dar un pantallazo de los aspectos de contaminación que existen a nivel mundial y a nivel un poco aquí en Panamá, relacionándolos con los aspectos de ecología panameña.